Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Muchos nos consultan sobre cómo es el hecho de crear procesos en la gestión de la información con el uso práctico de la herramienta o del software BIM. Y esta consulta surge a partir de nuestro workshop 100% práctico, donde desarrollamos un proyecto desde cero, con videotutoriales que puedes ir haciendo a tu ritmo, y donde yo siempre digo que esa capacitación en realidad no es de un software específico, de una herramienta, sino que en realidad es de cómo gestionar la información con el uso práctico de la herramienta, de cómo crear procesos, cómo crear una metodología propia para gestionar la información con el uso de la herramienta. ¿Y esto cómo se da? Bueno, siempre hablo de que BIM es una metodología para gestionar la información de los proyectos, y eso puede quedar en la teoría, pero ¿cómo se aplica 100% en la práctica? Porque ya desde el pensar en cómo modelar ese proyecto, en cómo analizar ese proyecto, en cómo diseñarlo, estamos estableciendo determinados procesos de base, procesos de modelado, procesos de coordinación, procesos de exportación, procesos de documentación para que esa documentación sea mucho más ágil, donde ya dejas preconfigurados determinados archivos con determinadas configuraciones hechas que haces una vez y las usás en todos los proyectos, o a lo sumo en algún proyecto podés llegar a modificar algunas cosas, pero la gran base ya la tenés pronta y eso ahorra muchísimas horas de trabajo, donde también nosotros, por ejemplo, en el estudio ya tenemos una base precreada de etiquetas, de planillas de cómputos de materiales, de listado de planos. Hay determinadas planillas que ya están precreadas, que solamente en la medida que se crea el modelo se va ingresando la información, pero no estamos creando cada una de esas configuraciones cada vez. Y esto es posible solamente gracias a pensar en que estamos gestionando la información con parámetros que creamos que son personalizados para después poder usar estas etiquetas de determinada manera, o poder usar los niveles de determinada manera, o poder crear determinados tipos de visualización o determinados tipos de láminas con configuraciones que solamente ingresando determinada información automáticamente se modifican. Y esto lo hablamos con un estudio de arquitectura con el que estamos trabajando hace muy poquito, que ellos nos contaban que ya hace muchos años que trabajan con Revit, prácticamente 10 años, pero que igual no logran tener estandarizados determinados procesos entre todo el equipo. Hay determinadas tareas que tienen que realizar cada vez y que ellos son conscientes de que son repetitivas. Entonces, acá está la clave, justamente en lograr estos procesos para poder estandarizarlos y crear una metodología propia en base a las necesidades que yo tengo en mi estudio con respecto a un estándar general, a una metodología general de procesos que nosotros te la transferimos con nuestra experiencia y vos lo que tenés que hacer es adaptarla. Y también brindamos determinado material de soporte, como pueden ser librerías, como pueden ser plantillas, que podés usar como base para justamente adecuar estos procesos para que sean personalizables y propios. Por eso también cuando hablo de que BIM es una metodología, estoy hablando de este enfoque holístico e integral para analizar los proyectos en sus distintos enfoques y perspectivas, tanto de visualización, de documentación, de cómputos de materiales, de todas esas necesidades que yo tengo en mis proyectos y que otra empresa seguramente tenga otras, pero que no sean las mismas. Entonces, la clave y donde realmente se ven los beneficios es en cómo se gestiona la información de los proyectos para que este proyecto sea diseñable, construible, mantenible. Digamos que la gestión efectiva de esta información es crucial en cualquier proyecto. Tener una base centralizada con toda la información en un modelo digital para después entonces poder desprender los distintos entregables que ese proyecto necesita, ya sean los planos con determinadas especificaciones, presupuestos, un cronograma de trabajo. Y todo esto
tomando como base una gestión eficiente de la información, a su vez también mejora la colaboración, que es crucial al trabajar con BIM. Y la mejora automáticamente en nosotros tener procesos de gestión de la información internamente creados que son eficientes y que son claros. Entonces podemos contarles a otros equipos de trabajo cómo es nuestro proceso interno. Pero claro, aprender a gestionar la información de manera eficiente es una habilidad valiosa hoy en día en la industria, que se desarrolla, que se aprende, que no viene innata y que en realidad es una habilidad que es necesaria para trabajar con BIM. Por lo tanto, se reconoce como relativamente nueva en la profesión. Por eso nosotros decimos que en este taller práctico no es que solamente aprendés la herramienta, aprendés a usar la herramienta con procesos, desarrollando nuevas habilidades que son requeridas en el mercado de hoy, que hoy en día se necesita trabajar de esta forma. Incluso este workshop también lo han hecho profesionales que ya, como este estudio de arquitectura que te contaba, ya tienen un andamiaje con la herramienta, pero tienen cabos sueltos o necesitan profundizar en eso. Y entonces logran resultados mucho más óptimos, mucho más potentes que lo que venían desarrollando habitualmente, que muchas veces tenía dificultades o no llegaban a ese punto óptimo de los resultados que estaban esperando. ¿Y cómo entonces entender cómo optimizamos estos procesos de trabajo, estos flujos en el trabajo y en el desarrollo de modelado con una herramienta? Porque en realidad no es solamente el modelado, que ya de por sí te enseñamos una metodología de modelado, sino que vas a aprender también coordinación y intercambio de información y comunicación. No alcanza con que este modelo vos lo sepas modelar, sino que es necesario saber que la información es coherente, que está consolidada, que está validada y que se puede intercambiar y comunicar. Entonces, cuando hablamos de que en realidad estamos optimizando los procesos en la creación de un proyecto BIM, estamos hablando de estandarización de flujos de trabajo, estamos hablando de automatización de tareas repetitivas y la integración de todos estos datos en un tiempo real, de acuerdo a la fase del proyecto y las necesidades que este proyecto tiene. ¿Para qué? Para poder acelerar los tiempos del proyecto, mejorar los rendimientos y minimizar los retrasos, los errores y los riesgos del proyecto. Por eso, como te decía, aprender a implementar procesos que sean eficientes con BIM es una habilidad que es requerida justamente y tan atractiva hoy en día, no solo para las empresas que contratan, sino para los clientes y para los dueños de estudios y empresas que necesitan equipos de trabajo eficientes capacitados en estas nuevas habilidades. Cuando hablamos de estandarización de flujos de trabajo, estamos hablando, por ejemplo, de estandarización de estos flujos que establecen pautas claras de cómo se deben realizar determinadas actividades en todos los proyectos en general. Esto significa que en vez de reinventar la rueda en cada proyecto, improvisando, cuando en realidad hay muchos pasos que son repetitivos, se pueden seguir procesos predefinidos y ya probados entre distintos equipos o entre mi equipo de trabajo, con un conjunto común de reglas ya establecidas y ya probadas que ya se sabe que funcionan. Cuando les hablaba de la automatización de tareas repetitivas, como las preconfiguraciones para las plantillas, la documentación, también les estaba hablando de generación automática de planos, listados de materiales, cálculos de cantidades y generación de determinadas vistas en modelo 3D, por ejemplo, que estén actualizados a medida que cambia el diseño. Estos son algunos de los ejemplos de cómo la automatización puede acelerar el proceso del desarrollo del proyecto y cómo lo podés aprender entonces de forma práctica con la herramienta. Y cuando hablo también de integración de datos en tiempo real, estoy hablando de que al tener un modelo con información consistente en determinado tiempo, como puede ser la planificación, que si lo pensamos con la metodología tradicional, es una etapa anticipada para tener determinada información, esto nos permite tomar decisiones informadas y mucho más inteligentes con respecto a nuestros proyectos, reduciendo la posibilidad de malos entendidos, de omisiones en el diseño o cambios de último minuto que pueden causar retrasos y costos adicionales, además de poder vincular determinada información a los modelos que permita hacer un seguimiento, facilitar ese seguimiento del proyecto y gestionar en definitiva el proyecto de forma más efectiva.
Y también para los dueños de las empresas que están buscando contratar recursos calificados en BIM, tener profesionales que trabajen de esta forma, que gestionen de forma eficaz la información en los procesos BIM, significa también tener una mayor eficiencia y rendimiento en sus proyectos, lo que se traduce en menores costos y tiempos de entrega mucho más cortos. Esto resulta también un atractivo para ese cliente que contrata a esa empresa. Y esto puede ser un factor crucial al momento de contratar nuevos recursos, nuevos profesionales y un equipo de trabajo nuevo para trabajar con BIM. Se está pensando en todo esto, mucho más que en habilidades técnicas de modelado del manejo de una determinada herramienta o conocimientos tradicionales sobre construcción o arquitectura. Porque en realidad tener un equipo BIM de alto rendimiento para estas empresas significa que están más preparadas para abordar proyectos de mayor complejidad. En definitiva, aprender a implementar procesos eficientes con BIM de forma práctica, donde lo estás poniendo en práctica mucho más allá de acumular conocimiento de forma teórica que no sabes si vas a poder aplicar o no, va más allá del dominio del software y se centra en la optimización del desarrollo de ese proyecto, en la optimización de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción y en la mejora de los rendimientos de forma anticipada, lo que crea un efecto dominó mucho más eficiente de forma temprana al momento de llegar a la gestión de la construcción o al mantenimiento de ese activo con muchísima más información que con la metodología tradicional. Aprender BIM desde la perspectiva de la gestión de la información y los procesos no solo te va a convertir en un experto en un software como puede ser Revit, sino que te va a convertir en un profesional altamente valorado que puede liderar proyectos de manera efectiva y resolver problemas complejos en los proyectos. Y esta es la habilidad que te proporciona una base sólida para tu carrera profesional y te permite contribuir de manera significativa en los distintos equipos de trabajo con los que te puedas encontrar en la industria. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.